crees tú, Gerardo, que son los errores más comunes que cometen las empresas antes de una auditoría? Lo que se hace es estresar a la gente en una auditoría interna. Sí, hay muchas cosas que hacemos, pero es por miedo de los auditores. El auditor no es experto en tu proceso. Y con eso, Gerardo, no les levantaron ni un hallazgo de no conformidad. No, porque en el mercado sí hay muchas. Hola, ¿cómo están? Soy Carla Gómez de Duque Consultores y yo estoy súper contenta de estar aquí con un súper mega experto en muchísimos temas. No puedo decir que solo en el tema de hoy, sino en muchos temas de calidad ambiental, seguridad, automotriz, aeroespacial, alimentario. Una persona muy preparada y estoy muy contenta de darle la bienvenida al ingeniero Juan Gerardo Mata, quien nos va a platicar el día de hoy de los errores más comunes que suceden dentro de las auditorías de sistemas de gestión. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Otra vez con esta colaboración y aquí con todo el gusto de poder compartir algunas experiencias en espera de que les puedan servir. Padrísimo. Sí. Y yo quisiera empezar con una pregunta muy específica, porque tengo muchas. Al momento de estar preparando pues esta plática, estaba pensando en auditorías y de repente me empecé a centrar en solo toda la parte interna de la organización, sí, aunque también con las casas certificadoras, con la alta dirección, con los corporativos. O sea, es un tema que tiene mucho de dónde hablar. Así es. Pero yo quisiera empezar con un tema en especial y es, ¿cuáles crees tú, Gerardo, que son los errores más comunes que cometen las empresas antes de una auditoría, ya sea de certificación o de seguimiento de un sistema de gestión? Bien, y aquí también voy a platicar algunas experiencias, si me lo permites. Sí, claro. De auditorías de clientes que también son auditorías externas y que generan un estrés particular, igual que las auditorías que ejecutan los organismos de certificación. Ahorita de los primeros que se me pueden ocurrir es, ya sobre todo cuando está implementado un sistema de gestión, es que se programa una auditoría interna previo a la auditoría externa y la auditoría interna sirve para preparar la auditoría externa. Yo creo que es una muy mala práctica. Probablemente pueda servir como buena práctica en una primera auditoría para preparar la certificación, puede ser válido, pero ya que estamos con un sistema en mantenimiento, que ya estamos recibiendo auditorías de forma regular, lo que se hace es estresar a la gente en una auditoría interna porque la están viendo para preparar la externa. Y el segundo error tiene que ver con con el primero que estoy mencionando es decir que todas las no conformidades que salen en una auditoría interna tienen que estar cerradas para la auditoría externa. Soy culpable de eso. Bueno, puede ser, pero sí quiero acotar algunas cosas. Así como regla no existe en ningún estándar, en ninguna norma, en ninguna guía, nada, no es regla. Lo que sí es que si declaramos no conformidades, aquí viene el tercer error, declaramos no conformidades en una auditoría interna y por forzar a cerrarlas, no verificamos que sean efectivas. Entonces viene la externa y te puede levantar la no conformidad que tú ya levantaste y la puede volver a abrir, te puede levantar otra porque tu proceso de análisis y solución de problemas no fue efectivo y te puede levantar otra porque tus auditorías internas tampoco están siendo efectivas. Entonces, yo por ahí enfocaré esos tres, deteniéndome un poquito en el segundo es, si tú estás declarando un plan de acciones para cerrar una no conformidad, donde alguna acción amerite que sí te tengas que tardar cierto tiempo porque se necesitan recursos, se necesita dinero, se necesita contratar gente y pues eso a lo mejor y no lo resuelves en 2-3 meses. Es muy aceptable que sí esté abierta. Claro. Pero si te dejas 2-3 meses para cambiar un formato, ahí pues entonces sí con mayor razón tiene que estar cerrada cualquier no conformidad de alguna auditoría interna para preparar la externa. Y lo mismo sucede con las auditorías que vamos a recibir de clientes. Todos se vuelven a verificar todas las acciones que planteamos para cerrar quejas, reclamos,
y sucede exactamente lo mismo. Viene el cliente, encuentra que no son efectivas y vuelve a abrir los mismos hallazgos que abrió la vez pasada. Oye, me tengo que declarar culpable, Gerardo. Yo tengo más de 20 años trabajando también en sistemas de gestión y siempre trato de que todos mis clientes tengan cerrados todas sus no conformidades. Pero sí, lo que dices es muy cierto. Hay no conformidades que no puedes cerrar porque no puedes verificar la eficacia. Sí. Por ejemplo, no sé, alguna evaluación de proveedores que se hace de manera semestral, pues por mucho que quieras cerrar tu acción correctiva, te tienes que esperar hasta los siguientes 6 meses a partir de que hiciste la evaluación para poder verificar el cierre de esa acción, ¿no? O lo que me pasa mucho en empresas de servicios, establecen el mecanismo para evaluar proveedores, pero le compran 2-3 veces al año al proveedor, porque así son las compras, no por otra, no por otra razón. Se me ocurren químicos o reactivos, por ejemplo. Pues hay muchas empresas que utilizan reactivos, pues esos no se compran una vez por mes, se compran una vez al año, entonces tienes que esperar ese tiempo para mostrar evidencia. Esos son algunos ejemplos, pero sí hay, la gran mayoría son acciones que se pueden cerrar, las cierran por la presión, viene la auditoría externa y se las vuelven a abrir, entonces ahí destapas una caja de Pandora en donde estás diciendo a gritos que tu sistema no te está sirviendo. Oye, y también es mucho, me voy a desviar un poquito del tema. Adelante. Por el miedo a los auditores externos. Es que, de verdad, me preguntaba una persona, oye, Carla, ¿cómo han evolucionado las auditorías externas de las casas certificadoras? Y yo, la respuesta es, no sé si han evolucionado o hemos ido para atrás. No sé en qué punto estamos, pero sí he visto muchas cosas que son difíciles porque estás a criterio, no sé cómo expresarlo correctamente, de cada auditor. Entonces, como que hay reglas generales que tratas de implementar con todos tus clientes o en todos tus proyectos porque quieres asegurar obviamente un buen resultado, pero a veces sí pecamos de exagerar probablemente en muchas medidas, pues dándole la confianza al cliente de que en la auditoría externa va a tener los menos hallazgos de no conformidad con el auditor. Pero sí es verdad que hacemos muchas prácticas como eso de tratar de cerrar todas las acciones acciones correctivas o las no conformidades de auditorías previas. Sí hay muchas cosas que hacemos, pero es por miedo de los auditores. ¿Tú qué piensas de esto, Gerardo? Bien, aquí me hiciste que tuvieron como 20 déjà vus, entonces ahí te voy a platicar algunos. De entre las competencias que siempre digo que en la vida me ha regalado, soy trainer lead. Yo doy entrenamientos para auditores de tercera parte, en 9001, 14001 y 45001. Y algo que se les insiste mucho en estos cursos a ese tipo de auditoras, auditores, es que hasta hay una definición en la ISO 19011 del criterio de auditoría. Y el criterio tiene que ver con los requerimientos. En ninguna parte dice que es el criterio del auditor. Dos, las empresas normalmente cuando se certifican, al menos durante el ciclo, que son 3 años, repiten sus auditores y empiezan a trabajar mucho su sistema para endulzarle el ojo y el oído al auditor, o en el caso también de clientes, trabajan mucho en función de endulzarle la vista al cliente y no realmente en el requerimiento específico del cliente, que es lo que vale y que es por lo que nos están pagando. Y en el caso de una auditoría externa, de un organismo de certificación, nosotros estamos pagando por un servicio, por un experto que está comparando la evidencia que tú le estás presentando contra un criterio que va a ser la norma sobre la cual está auditando. Ese es un error muy común. También, regresando a la primera pregunta que me hacías, sí, es estar trabajando la evidencia y tu sistema en función de la persona que te está auditando. Y la otra que yo siempre les digo a las empresas es, el auditor no es experto en tu proceso, el experto en tu proceso son ustedes. Para lo que es experto el auditor
es si tiene experiencia en tu ramo, porque es un requisito que deben de tener, que para poder auditar en la empresa debieron de haber tenido experiencia previa en el ramo, al menos en el giro. Okay. Entonces, sí conoce la norma, sí sabe dónde están esas cláusulas, sí conoce de otros estándares bajo los cuales puede interpretar si hay o no hay una no conformidad, inclusive clasificarla como mayor o menor. Pero el experto en el proceso no es el auditor. Entonces, normalmente casi cualquier sistema que yo he visto, por más incipiente que esté, tiene manera de defenderse. Y yo veo que muchas no conformidades se levantan porque no supimos cómo defender el punto. Y yo digo, no tanto de que no te dejes levantar no conformidades, sí, yo creo que es muy conveniente, pero aquellas que te vayan a hacer trabajar para mejorar y no malbaratarlas, porque también eso sí no lo he visto yo en auditorías externas, pero desviándome un poquito, veo procesos de auditoría interna. Llego a una empresa que me pidió una auditoría interna y lo primero que les pido, bueno, muéstrame tu reporte tanto de la última auditoría externa como de tu última auditoría interna. Era una empresa comercializadora, tampoco eran procesos tan complejos, trabajaban 50 personas y el año pasado habían levantado 72 no conformidades. Y su procedimiento decía que por cada no conformidad tenían que hacerse un 8Ds con un análisis causa-raíz, no encontrar al valiente ni a la valiente que lo haya hecho, ¿no? Entonces, bueno, es algo de lo que te puedo compartir, es en función de cómo nos presentamos ante una auditoría. Hay muchísimos temas súper valiosos en lo que me estás diciendo, Gerardo. Primero, eso también es un gran error, ¿no? Hace muchísimos años yo lo llegué a cometer, de decir, si por cada no conformidad o una acción correctiva, no. Vamos a agrupar las acciones, los hallazgos que se pueden resolver con la misma acción correctiva, número 1. Número 2, ya no hay que levantar hallazgos de no conformidad de cosas internas, ¿no? Te faltó una firma, te faltó un sello, sino de cosas que realmente le agreguen valor a tu sistema. Exacto. ¿No? En las auditorías internas, sobre todo. Como buscar mucho los no cumplimientos del cliente, del producto, del proceso, del servicio que estás otorgando. Como enfocarte más en eso, ¿no? En el valor, en el cumplimiento, y no tanto si te faltó un día una firma, un sello, una fecha. Y hay otro tema que comentaste también, que es cómo defenderte, y esa era mi siguiente pregunta, porque ahorita preguntamos los errores antes de una auditoría, pero me gustaría ahorita hablar durante la auditoría, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en las organizaciones? Ese que dices del punto me ha pasado mucho en los cursos que he dado de talleres de auditor interno. De repente me dicen, oye, Carla, entonces estuvo mal que me levantara esa... ¿Tú qué crees? Les digo, a ver, ¿qué dice la norma? Sí. ¿Qué dice tu procedimiento? Exactamente. ¿Hay alguna ley, norma o regulación que hable sobre eso? ¿Tienes en algún manual de tu cliente algo que te pida? Si en ninguno de esos es no, entonces tú tienes la respuesta. ¿Piqué algo si ya pasó? Pues no puedes hacer nada. Y algo de las cosas que siempre les aconsejo, por ejemplo, en una auditoría externa, el auditor llegó y en cuanto llegó dijo, primer hallazgo de no conformidad. Primera no conformidad. No está bien redactada la política de calidad. Vale. La política de calidad era un sistema del 2008, hizo 9001 versión todavía 2008. Sí hablaba de la mejora continua y de la satisfacción del cliente. Entonces yo estaba tras bambalinas y llegaron así, ya tenemos la primera no conformidad. Y bueno, tranquilos. Primero, apenas está arrancando la auditoría. Sí. Segundo, no te quedes con lo que te dice tu auditor. Sí. Ve muy amablemente y pregúntale, ¿en qué ¿dónde está el requerimiento? ¿En qué punto, en qué ley, en qué regulación está, cómo debe estar redactada tu política de calidad? Y con eso, Gerardo, no les levantaron ni un hallazgo de no conformidad. No, porque aunque no seas experto en la norma y no te la sepas de memoria, sí, siempre un buen punto es el que dices, bueno, dime en dónde está el requerimiento. Claro. Quizás pudiera no aplicar, se te está auditando un cliente, pero puedes plantearlo de otra manera. Porque cuando te está auditando un cliente, sí te puede estar auditando conforme a un estándar, conforme a una norma, conforme a sus propios requerimientos que están
debidamente documentado Por propios procedimientos. o tus propios procedimientos. Pero también el cliente tiene una expectativa. Entonces, mientras la expectativa sea razonable, creo que podemos ir atendiendo eso. Pero la diferencia con una auditoría externa es que no tenemos que cubrir la expectativa del auditor, Claro. sino del sistema de gestión que se basa en una norma, que ahí están establecidos requisitos, en toda la información documentada que nosotros ya establecimos para nuestro sistema, que son como nuestras propias reglas, voy a decirlo así, y los otros requisitos que ya para sistemas como de gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional tiene una muy buena dosis de requerimientos legales. Todo lo que está fuera de ahí no sería un criterio, sino sería ya una interpretación que le está dando el auditor. Y con lo que sí tenemos que trabajar es cómo cubrir y mejorar el requerimiento o mejorar la práctica para cumplir el requerimiento, porque hay veces que puedo cumplir el requerimiento pero salgo muy forzado, o las prácticas son muy no son tan robustas, y la mejora continua que hablan todas estas normas es cómo alcanzo el cumplir el requisito, pero de una manera más óptima. Oye, Gerardo. Pero no es cubrirle el capricho al auditor, o sea, para eso no es una auditoría. Órale. Oye, Gerardo, y hablando de todo esto que está súper interesante, si pudiéramos enlistar 2, 3 puntos, no sé, los que tú quieras, de errores así muy puntuales que suceden cuando ya llegó el auditor, ya estás en medio de la auditoría. Yo veo que cometemos todavía muchos errores durante la auditoría. ¿Cuáles son los más frecuentes que tú has detectado? Pues uno, primero que nada, es evidente que hay cosas que ya no alcanzamos a cubrir, que es muy evidente que sí hay un incumplimiento. Si lo detecta el auditor, lo peor que podemos estar haciendo es defender lo indefendible y se vuelve ríspida inclusive hasta la relación a partir de ahí. Yo inclusive, si estoy viendo que tengo un error sistémico, continuamente se repite, se llega a la próxima auditoría, no lo logramos solventar y ya no es posible resolverlo ni a una semana, durante la auditoría, hasta yo procuraría que me lo identificara el auditor para ver si con eso nos podemos a trabajar. Okay. Desafortunadamente, lo que hacemos es estarnos peleando con el auditor, cuando en la gran mayoría de los casos puede ayudarte que te esté identificando eso. Okay. Para mí, uno de los mejores auditores con los que me he encontrado es, y que estábamos de acuerdo afortunadamente tanto tu servidor como la alta dirección, es que sí veía que la gente no reaccionaba y hasta él lo veía, digo, con 2, 3 días en los que iba y ya se daba cuenta que era una cuestión actitudinal, encontraba algún hallazgo y acordábamos que sí lo levantara porque ya pues, era suficiente, ¿no? Okay. Y con eso, para que la gente se pudiera empezar a reaccionar. Yo he visto, Gerardo, que ahorita con eso que dices, me ha tocado peor todavía. Que está el auditor aquí con la persona y por atrás están llenando la evidencia o firmando. Oh, bueno, eso sí. Eso está peor todavía. Y en serio, bueno, que quería compartirte, y a propósito de eso, yo siempre, pues en broma, en serio, les platico que mi primer trabajo como practicante fue ya pues, hace algunos años. No era común que cada quien tuviera su computadora, menos una laptop. Y como a la semana me ponen en un cuartito con una PC y yo me sentía gerente ejecutivo. Dije, tengo mi PC. Lo que no sabía es para qué me tenían ahí. Sabía que llevaban la auditoría, sabía que había los auditores externos allá. Y yo estaba en el cuarto y la indicación fue, va a llegar aquí gente a pedirte formatos, a pedirte registros, te va a pedir firmas, tú aquí te quedas y no sales. Y me di cuenta que iban y me pedían desde listas de asistencia, checklists de liberaciones de turno, me decían vas y juntas firmas, y ya cuando me empecé a dar color, y no es
no es invento mío. Llega mi jefe, el gerente de calidad, me pide que llene por ahí un gráfico de control y ya cuando se lo imprimo se acerca conmigo para recogerlo, toca la parte de atrás de la computadora que estaba toda empolvada, se ensucia las manos y empieza a agarrar la hoja de esa manera para que se viera sucia. Y fue una avance que fue a mostrar al auditor, ¿no? Se pasó la auditoría, por ahí se levantaron 2, 3 no conformidades menores, pero ya después ya me di cuenta cuál había sido mi función. Y sí sucede eso. Y yo se podía pensar que es menos común, pero es más común de lo que se puede imaginar. Yo trato de pedirles a los clientes que no hagan eso, por favor. No. Es de muy mal gusto. Sí, y muy mal gusto. Y obviamente si te lo descubre el auditor, pues va a perder toda la confianza en sí, toda la credibilidad, todo lo que tienes, ¿no? Como organización. Así es, y ahí, aunque no está marcado así, pueden llegar ahorita con la versión 2015 de la 9001, por ejemplo. Lo podemos ver en la 2015 de la 14001, 45001. Hay un apartado muy interesante que se llama liderazgo y compromiso. Y el sistema de gestión de calidad, palabras más, palabras menos, se tiene que alinear a la dirección estratégica. Pues ese tipo de actitudes las puede enganchar muy bien cualquier auditor como para cuestionar el compromiso. Claro. Y puede levantar una no conformidad. Claro. ¿No? Hay otros errores que yo he visto, Gerardo, que hay muchos, ¿no? Uno también es no prepararse antes de la auditoría. A lo mejor la gente dice, ya estoy acostumbrado, va a venir el auditor, me va a pedir X cosa, pero siempre es importante como, oye, pues vuelve a darle una revisada a tu procedimiento, a tus instrucciones de trabajo, manuales, a tus KPIs, ver que está todo en orden. Nada más no es que lo quieras cambiar en ese momento, no, pero sí ayudarle al auditor a agilizar la auditoría, ¿no? Porque luego, ¿de qué me estás preguntando? No sé, déjame ver, déjame investigar, no lo tengo listo. A veces hasta son trucos de las personas. Sí, cómo no. Pero... Y un poquito pudiera sonar un poco contradictorio con lo primero que ya estaba mencionando de que no debemos tener auditorías internas para preparar una auditoría externa, pero creo que lo que comentas sí debería hacerse como un compromiso personal de ir a la fuente, si que ir al básico. En una de esas, si detecto que ya mejoré la actividad y que no he actualizado un documento, y se vale hacerlo, pues para eso es prepararse, y que de alguna manera la gente sepa por lo menos en dónde están los documentos, porque ese es un problema recurrente. Una de las no conformidades que más se levantan es por control de información documentada. No sabe la gente dónde está el documento, sabe hacer la actividad, es competente, es experta en hacer lo que hace, pero no sabe en dónde está el documento. Y muchas veces quieren defender parámetros o defender referencias o defender criterios muy técnicos, pero con un argumento personal cuando hay normas, cuando hay estándares, que ahí están, pero que nadie los consulta. Si hubiera polvo en la red de internet, pues eso estaría ya sucio. Y parte de la preparación también de la que te platico tiene que ver con las personas. Hay veces que ahorita, sobre todo, hay mucha rotación en todas las empresas, en todas las organizaciones, no nada más empresas, también en todo tipo de organización. Y me pasó en una auditoría con un cliente, hubo un cambio, llegó una persona encargada del proceso de compras y estaba muy nerviosa la chica, y cuando llegó el auditor le dijo, hola, buenos días, voy a ser tu auditor, te quiero hacer la primera pregunta. Le lanza la pregunta y la chica se soltó a llorar. O sea, era tan el estrés y los nervios, el miedo, que la persona se soltó a llorar y me impactó mucho de cómo a veces damos también por hecho en la empresa que todos saben lo que es auditoría y no le damos como el valor o el contexto que tiene una auditoría, que nada más es una revisión a tus procesos, no va a pasar nada de los hallazgos que te encuentre, si se supone que tienes todo en orden o en regla, pero que no sé cómo manejar el estrés con las personas. Sí, bueno, hay quiero aquí hilvanar dos cuestiones, y ya me haces la pregunta
al principio cuáles son los errores más comunes cuando se prepara una auditoría. Yo uno de los que veía, y esto lo veo mucho en empresas, no quiero etiquetar, quizás empresas más familiares, más pymes, donde quieren dar un incentivo o bien también un castigo por una certificación o no certificación. Yo creo que las dos son muy malas prácticas y eso estresa a la gente. Y entonces puede ser que la gente trabaje por el incentivo o por el castigo, pero a mí me ha tocado en 2 ocasiones lo mismo que platicas. Llego, hago la pregunta y la gente se suelta llorando. ¿Por qué? Porque atrás trajo ya todo un bagaje de te voy a premiar y a lo mejor ya le creaste la expectativa a la persona y ya hasta se gastó el dinero, ¿no? O te voy a penalizar y ya ella está viendo que no le va a alcanzar la próxima quincena o el próximo mes. Sí, está tremendo. Y en el siguiente punto es, la gente se llega a equivocar cuando contesta o no ubica un documento o cualquier situación de esas, porque durante todo el proceso de un mantenimiento de sistema de gestión, todo lo queremos resolver con capacitación, y 2, no aseguramos que esa capacitación tenga una transferencia del conocimiento efectiva. Aunque sea interna, donde regularmente jalamos a la gente que es más experta o que tiene más tiempo, pero ¿cómo confirmamos que la persona sabe enseñar? Claro. Y entonces, por eso es que asumimos que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues si aquí está la lista de asistencia, si yo se los expliqué, sí, pero ¿cómo te aseguraste que la transferencia del conocimiento fue efectiva? Claro. Ese es un gran lastre que hay en muchas organizaciones, que ya con el curso, no, inclusive hasta le pagué yo a un externo para que viniera a dar un curso, casi creemos que es una panacea, y no aseguramos que es efectiva, no solamente al acabar con un examen, sino en 3 meses, 6 meses, cómo sé que mantienes ese conocimiento, cómo sé que mantienes esa calificación, y eso le ayuda mucho a la gente a que cree una disciplina. Y en el de decir, sé en dónde está el documento, sé cómo interpretar esta guía, o sé a quién acudir para que me resuelva una duda. Y eso es porque pues, los mecanismos de enseñanza que tenemos fallan mucho en la comunicación, ¿no? Y fíjate, pensando en esto que estás mencionando, también recordé algo que no aplica para la mayoría de las organizaciones, porque ya muchísimas empresas de organizaciones ya están certificadas en alguna u otra norma. Ajá. Pero para las empresas o organizaciones que recién se quieren certificar, hay otro error también muy común, Gerardo, que es que la caja certificadora, por ahorrarse, evitarse los viáticos o desconozco la razón, quiere juntar la fase 1 con la fase 2. Y yo siempre le digo a las empresas o a los clientes, por favor, no hagan eso, porque la fase 1, para los que no sepan, es la revisión documental previa a la auditoría de certificación cuando apenas te vas a certificar. Pero la fase 1 es para que, yo les digo, es para que te abras y enseñes todo tal cual lo tienes, y te sirve para conocer a tu auditor, para ver qué es lo que va a pedir, cómo lo va a pedir, para que te detecte todas tus áreas de oportunidad, a nivel documental que tengas en tus procesos. Entonces, ahí a veces también los clientes he visto que se ponen nerviosos y quieren ocultar la información o la quieren falsear, y yo, no, por favor, este es el momento que te digan todas las áreas de oportunidad, exactamente, para que en la fase 2 pues sea más sencilla, pues tú ya estés mejor preparado o sepas cuáles son las áreas que tienes que fortalecer. Pero si tú aceptas que te hagan fase 1 y fase 2 juntos, puede ser inconveniente. Sí. Hay hasta donde yo sé, el plazo entre la fase 1 y fase 2 puede ser hasta de 60 días, si no me equivoco. Jueguen con esos tiempos, no están obligados a aceptarles o a exigirles. Lo que sí puede hacer el organismo de certificación, que se esté viendo presionado en la agenda y entonces te pida de favor que se pueda pero a veces ese tiempo.
pero a veces lo dan a entender, si me he dado cuenta, lo da a entender como un requerimiento, como una exigencia. Exacto. Y sí me he encontrado muchos casos así, y yo lo único que les digo, juega con tus tiempos, no hay problema. Sí. Y llegan a escalar el asunto con el mismo organismo de certificación, y ya no es tan conveniente porque ya hasta desgastas una relación con Sí, yo cuando me preguntan desde el inicio les digo no. No. O sea, ni te metas en más allá. No. La fase 1 tal y deja al menos 2, 3 semanas mínimo. Mínimo, pero sí. Mínimo, para que puedas tú reaccionar sobre todo cuando es de certificación, ¿verdad? Sí, que apenas exacto. está tu sistema pues muy inmaduro. Sí. Porque apenas lo estás implementando, apenas estás empezando a medir la eficacia de tus procesos, de tu empresa, de tu sistema. Entonces es mínimo de 2, 3 semanas o un mes para que tú puedas reaccionar. Oye, y aquí te quiero hacer otra pregunta, Gerardo. En todo esto, no sé si puedes pasarnos 2, 3 tips así muy puntuales de cómo interviene o cómo ayuda o afecta la alta dirección en todos estos procesos de auditoría externa, ya sea con cliente o con casa certificadora. Mira, sí, siempre les digo que esa pregunta es como la piedra filosofal, ¿no? Okay. No sé, he asistido a conferencias, cursos, entrenamientos, webinars de muchas normas, calidad ambiental, dispositivos médicos, y siempre surge esa pregunta. Okay. ¿Cómo asegurar el compromiso de la alta dirección? Aquí la norma establece, como no lo pone tal cual así la palabra, pero el dueño del sistema de gestión es la alta dirección, ya sea que esté representada por un equipo de gerentes o por una persona. Yo creo que es muy conveniente, a mucha gente le asusta la idea que intervenga como auditor interno. Quizás ahí habría que trabajar un poco la cultura de que es que me da miedo, o es que viene el director general o el gerente tal a auditarme. Yo creo que esa es una muy buena práctica, o sea, que sea parte del equipo auditor. Y también trabajar la parte de habilidades gerenciales para que esa práctica o esa competencia no se vuelva punitiva, ¿no? Entonces aprovecha el alta dirección que ya tiene la competencia como para empezar a fiscalizar gente, que no sería lo óptimo, pero creo que lo podemos invitar ahí. Y otra es si estamos en un proceso de implementación del sistema, tener revisiones, se le pudieran llamar gerenciales. Aquí en Duque tenemos una muy buena práctica cuando nos piden que los acompañemos en un proceso de certificación. Hay revisiones mensuales con la alta dirección, o sea, se le entrega el informe de resultados y se toman acciones y se toman decisiones allí. O sea, es llevar la revisión gerencial a petit comité con el director general. Yo creo que esas dos prácticas funcionarían bastante bien. Órale, muchas gracias. Fíjate que yo el caso más difícil que he tenido es en una dependencia de gobierno estatal, donde parte de la directora del sistema de gestión de calidad era la esposa del gobernador. Ah, vaya. ¿Tú sabes cómo está la agenda de la esposa del gobernador y de su directora, la que lo representa dentro de la institución? Y tuvimos que implementar algo diferente. Ahí lo que hicimos es que uno de los consultores, del equipo de los consultores que estábamos trabajando en esa dependencia, se enfocó únicamente en preparar a la alta dirección durante varios meses antes de la auditoría. ¿Y qué crees? Que fue un éxito. Pues sí. Llegó súper bien preparada, sabía todos sus procedimientos, sus documentos, sus indicadores, los hallazgos de auditorías internas, los resultados de las revisiones de la dirección, venía súper preparada. A mí me impactó porque decía, bueno, primero es gobierno, segundo, es una dependencia que no es chiquita, es muy grande. Okay. Abarca procesos en todo el estado. Ajá. Y tercero, pues están con una agenda ocupadísima, que siempre están viajando, siempre están en muchísimas juntas. Y me sorprendió gratamente ver cómo llegó súper entera, súper preparada a la auditoría. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros también ayudamos al director a empaparse en los procesos, y no nada más es el director, porque yo lo que he platicado mucho, Gerardo, con mis clientes cuando implementamos proyectos es,
Acuérdense que no es lo mismo a nivel operador, coordinador, gerente y alta dirección. Aunque tú crees que por un puesto más arriba o más abajo van a saber más o menos, no es cierto. No. Y cada tipo de puesto necesita una preparación durante todo el proceso. Sí. Y sobre todo con tanta rotación, no podemos dar por hecho, aunque ya tenga muchos años mi sistema implementado, que todos ya están listos para recibir una auditoría. Y ahorita me recuerdas algo que continuamente digo en los cursos de auditor. Para los que conocen de normas, en casi todos los estándares, viene un capítulo que es el 5.1, es el de liderazgo y compromiso, y vienen varios incisos. Yo les digo que utilicen esos incisos como un checklist, tanto de auditoría como de preparación para la alta dirección. Y yo lo que hice desde que pasé mi experiencia como practicante fabricador de evidencia es que tomaba esos incisos y les creaba yo accesos directos en su computadora, accesos directos a la información del sistema de calidad, para que en cualquier revisión, en cualquier auditoría, en cualquier verificación aleatoria, yo llegaba y pudiera estarla mostrando y pudiera estarla interpretando. Y hasta les servía como de acordeón porque se acordaban, necesito ensayar. Y pues ellos en lo particular sabían que ahí estaba la información y accesan como acceso directo, no crearles una copia. Porque si se va actualizando y ellos no están viendo la copia actualizada, van a estar mostrando información obsoleta. Y ese tema también es muy controversial, Gerardo. Nosotros en Duque, ya Duque cumplió 10 años, estamos muy contentos. Estamos celebrando. Sí, todavía seguimos celebrando el aniversario, pero sí han llegado en estos 10 años varias empresas de Carla, Omar, Duque, Adri, yo, los que estemos aquí. Necesito que me ayudes porque tengo auditoría en un mes y no tengo documentación. No, así no. Cero documentación. Sí. O he tenido casos de clientes donde nos quieren contratar porque me quiero certificar y quiero en 3 meses ya estar certificado. Y espérame, o sea, son 3 meses lo que pide la norma de evidencia. Sí, así es. Pues ya encontré un proveedor que sí me lo hace. Tantas historias que te pudieras platicar. Y les decimos no. En alguna ocasión cometimos el error de sí querer apoyar a una empresa que había sido cliente, que les habíamos dado varios temas de capacitación y por ayudarles a su auditoría de certificación o recertificación en IATF, pues no estaban listos y obviamente salieron muchos hallazgos de no conformidad en la auditoría. Y dijimos, es primera y última vez que nos comprometemos con un lapso muy corto de tiempo. Exacto. Y con muy pocas horas, aparte de asesoría, porque no eran muchas, era muy poquito lo que nos quisieron contratar, pues tampoco podemos hacer maravillas, una varita mágica. Es un proceso y sobre todo IATF, hablando de IATF en especial, son muchísimos requisitos que cumplir. Y quizás aquí ya te viene un poco pues otra recomendación para la alta dirección o quien toma la decisión de ejecutar un recurso para que busque un acompañamiento, que busquen ser muy responsables en la erogación de esa inversión, porque en el mercado sí hay muchas entidades, personas que dicen que sí. Yo tuve un caso similar donde eran 12 semanas y ahí sí era cero para preparar una auditoría de certificación de un sistema de gestión de calidad automotriz. Yo les dije que no, y hubo gente que sí, y no le fue mal, sino lo que le sigue, ¿no? Porque también se prometieron ciertas expectativas. Y cuando tú estás contando eso y cuando estoy platicando esto, es porque hay un grado también de responsabilidad para todos los agentes que nos manejamos en apoyar, en entrenar y en formar a las empresas, ¿no? Varias veces a mí me han agredido la sinceridad por sí que les digo, puedo ganar un buen dinero, pero es en serio, no me voy a meter en eso, porque no la vamos a hacer. Yo lo que te sugiero mejor es quizás que la aplaces, es quizás que renegocies con el cliente si es un condicionamiento, más que estar presionando los tiempos porque no vas a salir bien. Yo creo que de ese tipo de historias hay muchísimas. Y sí, nosotros hemos aprendido también a poner
a decirle al cliente ahorita no es lo conveniente, o renegociar la fecha. O también les hemos sugerido a los clientes, te podemos hacer una carta con el plan de trabajo donde tú le muestres a tu cliente un reporte mensual de tus avances, y eso es mucho más honesto. Sí. Pero desconozco también qué casas certificadoras están contratando para tener un sistema listo en 2 o 3 meses. Yo digo, es imposible. Sí, porque en ISO, en algunas en ISO son 3 meses, pero de evidencia sustentada. Claro, en un IATF son 12 meses. Y un IATF son 12 meses, una orden de compra fincar, son mucho más reglas. En dispositivos médicos, en ambiental, en seguridad y salud ocupacional, tienen que ver requerimientos legales. En dispositivos médicos, por ejemplo, pues un aval ante COFEPRIS, y si no lo tienes listo, vas a recibir una auditoría y no te va a servir. Y no vas a estar listo, ¿no? Claro. Oye, Gerardo, hay muchísimo que platicar de esto. Yo creo que vamos a hacer una parte 2 porque hay mucho que platicar de las auditorías, tanto de las casas certificadoras, de los auditores internos, auditores externos. Y para cerrar, a mí me gustaría pasarles a todos los que están viendo nuestro video, ¿cuáles serán los documentos más esenciales que sí o sí tienen que cuidar antes de recibir al auditor? Bien, el primero es el análisis de riesgos. Sonará un poquito trillado, pero sigo viendo que sigue siendo un trámite. Hay formatos muy padres, hay formatos no tan padres, pero es que no lo atesoran como deberían atesorarlo. Ahí puedes plantear todos tus riesgos, todo tu enfoque preventivo, ahí lo puedes plasmar. Ese documento tendría que ser uno de los más robustos que hay. Ese es uno. Y dos, aunque tengan declaradas no conformidades cerradas, ya sea por auditorías internas, por reclamos de clientes, de auditorías externas, algo que sí puede hacer previo a una auditoría externa es ir a volver a verificar la efectividad de esas acciones. El top 1 en todo el mundo de no conformidades mayores y menores está en análisis y solución de problemas. Que también se abren porque encuentran que una no conformidad menor que abrió en el año pasado sigue igualita, la tienen que volver mayor y en automático les levantan otra. Esos 2 puntos creo que les va a ayudar mucho. Trabajen en su análisis de riesgos de una manera seria y verifiquen la efectividad de todas sus acciones que ya estén cerradas. Porque también en el análisis de riesgos te pide planificar acciones y que sean eficaces. Entonces, si estamos insistiendo en eso, porque mucho del argumento de la gente es que planteamos cosas, pero no se les da seguimiento, ¿no? Claro. Y el otro ya un poquito más intangibles, yo creo que no es tanto falta de compromiso el que tenga la gente, sino falta guía. Deming lo decía, que no falta talento, sino falta guía. Y entonces hay alguien en la organización que sabe lo que se tiene que hacer. Y esa persona puede guiar a los otros. Ay, qué padre. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Me encantó esta plática. Tenemos que repetirla. Claro, hacemos la parte 2. Y la parte 2, y no sé si salga para 3, 4, 5. Sí. Pero muchas gracias por tu tiempo y a todos ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí. Les agradecemos seguirnos en redes sociales. No te olvides de compartir este video si te gusta en redes sociales con tus contactos dentro de tu empresa. Y recuerda que en Duque Consultores tus metas son las nuestras. Muchas gracias. Nos vemos.